Fluvial. 11:39, seguimos en Frecuencia Soberana. Bueno, hace algunas semanas el gobierno nacional modificó el control de los puertos a través de una resolución. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, estamos hablando del SENASA, reducirá los controles en puertos fluviales, marítimos, zona de espera, muelles y otras áreas aptas. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Germán Mangione, quien es periodista, investigador, diplomado en Economía Política de la UNR, director, escuche el currículum que tiene, director del Observatorio de Actividades de Capitales Chinos en América Latina y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, pero un amigo de la casa. ¿Cómo andá, Germán? Nahuel y Eugenia te saludan. Eso le iba a decir, el mejor título es amigo de la casa, ahí en todo el currículum. Un gran amigo, un gran currículum. ¿Te fue bien estos años, amigo? No te creas. Bueno, con respecto a lo que para lo que te llamamos, digo, ¿qué implica esta medida? Porque uno la lee, pero no termina de entender de fondo qué implica esta resolución. Bueno, la verdad que es la misma línea de trabajo que se dio en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y te diría, ahora después de desarrollo le cuento bien, pero la misma línea de trabajo que se tuvo en el menemismo, que tiene que ver con sacar controles de comercio exterior, sacar el Estado del comercio exterior, aunque sea un poquito de lo que estaba. Siempre charlamos del comercio exterior y de la poca presencia del Estado argentino en los puertos y en el río Paraná, y en lo que entra y lo que sale de la Argentina por sus fronteras, pero cada vez que un gobierno como el de Javier Milei, o te decía el de Mauricio Macri en su momento, y el de Carlos Menem, pueden, sacan aún más cualquier presencia estatal. Se sancionó una resolución, la 1278/24, que se publicó en el boletín oficial, que lo que hizo fue actualizar el sistema de control de aptitud de carga de bodegas, buques y barcazas para exportación de granos y sus subproductos. Claro. ¿Qué sería esto? Bueno, vos cuando tenés que enviar granos al exterior, una cantidad de los buques que se utilizan para ese fin son controlados por el SENASA. Y en realidad uno dice, bueno, un control en torno a lo biológico, a las condiciones de salubridad. ¿Por qué? Porque vos llegás con un buque en malas condiciones al exterior y te devuelven la carga, puede generar enfermedades. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Bueno, en realidad lo que han hecho, pero a la vez, si bien tiene que ver con eso, a la vez es la última barrera de control del Estado sobre lo que sale de la Argentina. Claro. Ahí se controla qué hay realmente dentro de la bodega de los buques de las agroexportadoras. Bueno, en realidad lo que han hecho fue modificarlo y sacaron, redujeron aún más ese control. Por ejemplo, te digo para ser bien concreto. A ver. Antes el porcentaje de supervisión, obviamente no controlan absolutamente todos los barcos porque sería impracticable. De hecho, siempre estas medidas se toman con la excusa, con el argumento de simplificar los trámites, de agilizar los trámites, pero nunca se controlan todos los barcos. Se hace un control de riesgo, bueno, más o menos se controlaba entre el 20 y el 30% de las bodegas de los buques. Bueno, ahora eso se va a reducir a entre el 5 y el 10. Claro, es mucho. Cuando uno dice entre el 5 y el 10, es el 5, claro, ¿no? El 5% de todos los buques que se controlan. Pero no es todo, porque además se introdujo la simplificación del trámite para obtener la certificación de aptitud de bodega, que ahora va a ser válido en varias terminales de la hidrovía o en el ámbito marítimo. O sea, vos vas a controlarlo una vez y después vas a tener la validez por toda la hidrovía para manejarlo y no lo vas a volver a controlar. Digo, una operación súper peligrosa pensando en cómo ha sido, por ejemplo, con el narcotráfico, la contaminación de los buques y de las cargas, que se da en un trayecto cualquiera de la hidrovía, o se da en un trayecto más adelante de la hidrovía. Pero bueno, si vos ya te controlaron y tenés el certificado, tenés piedra libre para circular, no te van a volver a controlar la bodega. Claro. Y después, un dato más. A ver, dale, sí. Te digo de las medidas concretas. Se amplió el tiempo de notificación para las empresas de buques. Antes le avisaban 24 horas antes, ahora le avisan 48 horas antes de la inspección. Es como, ¿viste como esos allanamientos que llegan y no encuentran nada? Claro.
el tipo ya sabía hace una semana que venía el allanamiento, estaba la puerta abierta, llegan, ni patean la puerta, estaba la puerta abierta. Bueno, se va a ampliar eso. Bueno, es toda una forma de ir quitando cualquier control estatal de lo que sale de nuestros puertos. Si uno piensa es darle más poder a una de las agroexportadoras que controlan el Paraná. Digo, hoy tenés casi la totalidad de los puertos, las agroexportadoras que son todas, en su mayoría, digo, no todas, pero en su mayoría extranjeras, sí todas privadas. Es correr el Estado también del control principal del sector donde se exporta el 80% de lo que producimos en Argentina. Sí, en realidad se exporta el 50%, 60% de toda la producción argentina y de acá sale el 80% de la agroexportación. Pero esto, además, sumalo, porque digo, no es que esto es una medida, sumalo que durante el gobierno de Macri, con la resolución 693, privatizaron esos controles, crearon la posibilidad, apoyándose en una norma que había hecho el menemismo y que nunca se había cumplido, crearon la posibilidad de que se hagan empresas privadas de control, no solo el SENASA. Ya habían corrido una parte del SENASA. Ahí florecieron las empresas fantasma, ahí florecieron empresas que tienen, por ejemplo, que después aparecieron que hasta funcionarios del gobierno de Macri habían creado empresas de control de las bodegas. O sea, no solo ahora son menos controles, sino que una parte de esos controles lo hacen empresas que muchas de esas son incluso empresas creadas por las multinacionales. Claro, sí, Es sí. un negocio, además. Se autocontrolan. Se autocontrolan como se autocontrolan con los impuestos, como se autocontrolan con todo. Digo, como se autocontrolan además, porque esto va a generar, vos pensá, uno siempre es mal pensado, pensá, sumale esta falta de control o este achique del control a el blanqueo de capitales. Claro. O sea que no importa de dónde viene después la guita en negro, nadie te va a decir nada. Claro. Sumale además que hace muy poquito la Cámara de Aceitera y de Industria de las Agroexportadoras dijo, mira, como se descubrió tantas veces que sale droga de nuestros puertos, nosotros mismos vamos a hacer los controles, vamos a crear todo un control desde Europa, no sé qué. O sea, porque los controles estatales no funcionan. O sea, los tipos son los que revisan las bodegas, son los que hacen la declaración jurada de lo que venden y además son los que van a controlar supuestamente que no se contamine con el narcotráfico la agroexportación. Digo, la verdad, y a eso te decía, sumar el blanqueo de capitales, vamos a una catapulta. De hecho, esta semana, por ejemplo, digo, no son hipótesis. Esta semana, aquí cerquita, y no es que es casualidad, aquí cerquita de San Lorenzo, en la localidad de Luis Palacios, cayó una avioneta proveniente de Bolivia con casi 500 kilos de cocaína. Sí. ¿Por qué cae acá cerquita? ¿Por qué cae cerca de los puertos? Porque ese volumen de cocaína tiene que ver con la exportación, con la plataforma de exportación que es la Argentina. Bueno, se van generando condiciones para que eso se profundice, no se reduzca, ¿no? La verdad que se hace esa doble política bastante hipócrita. Ahora, pero bueno, Germán, ¿quién es Pablo Benfato? Pablo Benfato es un funcionario que ahora quedó de nuevo como secretario de control de esto, de coordinación, fiscalización y control de operaciones portuarias de Gran Rosario. Lo había sido durante el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de Cristian Cuna, que había ocupado la presidencia del SENASA. Ahora, según la política online, el ministro Caputo fue el que lo vuelve a introducir en ese control. Y esto que te decía en su momento también, por ejemplo, Benfato es titular de la empresa Port Solution SRL, que se dedica a la desinfección, fumigación y mantenimiento de tanques y buques. Claro, está en los dos lados del mostrador. De todos los lados del mostrador. Abajo también, arriba también, están en todos lados del mostrador. Decía en este informe de la política online, que es muy interesante, decía que de 54 empresas inscritas en el SENASA para brindar estos servicios, 14 después cuando llegó cuando vuelve el peronismo al poder y después de Macri, dice, bueno, vamos a ordenar un poquito, hagamos un registro de las empresas. Claro. Más del 25% de esas empresas ni se inscribieron. Claro. Porque no pasaban los estándares. Un solo control. Claro. Se iban en cana. Estamos hablando de un negocio. Vos pensás que cada vez que un buque no sale, un día que un buque no sale son $50.000. Con lo cual, eso termina siendo una bola, uno lo conoce por estar en la zona, en donde, bueno, mirá, no, esto tiene una contaminación, no puede salir. Te lo tienen 2 días, al tercero si te piden una coima de $30.000 la ponés, porque vas a perder 100.
¿no? Digo, termina siendo, con el nivel de guita que se maneja, termina siendo un descontrol total en los puertos. Y la verdad que cada vez vamos más hacia que estas agroexportadoras, que como siempre decimos, en su mayoría son extranjeras, tengan todos sus propios sistemas de información y control, y la Argentina y los intereses argentinos sepamos cada vez menos. Sumale al proyecto, a todo esto, sumale el proyecto de reprivatización y entrega del río Paraná, de la administración y del dragado y balizamiento del Paraná, y realmente creo que nunca la Argentina y los intereses argentinos estuvieron tan afuera de lo que pasa en el río Paraná, tan afuera del control del comercio exterior como en este momento. Germán, te agradecemos enormemente la comunicación. Siempre es un placer. Felicitaciones, la verdad. El otro día también tuvimos la posibilidad de escucharte en la charla de la formación de los encuentros por la soberanía. La verdad, impresionante, así que te agradecemos esta gentileza de hablar con nosotros. Bueno, amigos, siempre un gusto charlar con ustedes y también felicitarlos porque estamos en el momento de decirnos cosas lindas y ustedes se lo merecen. Felicitarlos por este aporte que hacen todos los sábados, que la verdad que muchas de las cosas que se escuchan acá no se escuchan en otro lado. Un abrazo grande y buen sábado. Un abrazo. Gracias. Bueno, así pasaba con nosotros Germán Mangione, quien es un periodista y un investigador importante de la zona sobre todo del cordón industrial, donde zona de puerto, donde pasa, digo, incluso uno cuando analiza la situación, sobre todo de San Lorenzo y demás, con respecto a los ingresos que tendría que tener esa ciudad y esa región, casi que las rutas tendrían que ser de oro, Claro. por todo lo que se exporta de ahí. Sin embargo, uno va y tiene las rutas un desastre. Sí, pero ahora lo tienen al gobernador Puyaro que con crédito mediante y la presencia del Estado le va a modificar mucho de los ingresos a las agroexportadoras, siempre en beneficio de la Bolsa de Comercio. Llegaron algunos mensajes.